En este video vamos a continuar con audio y Blender y vamos a unirlo con Video 360. O sea, la idea de esta serie de videos, supongo que van a ser dos videos, es hacer una animación en Blender que por ahí podría ser muy compleja para pasar al Unreal, agregarle audio espacializado, controlado por OSC desde Blender a Reaper, por ejemplo, y con eso generar un video 360 con audio en ViSonic, es decir, algo que después se puede ya sea exportar a YouTube y ver con audio espacializado o ver en un casco con, también con audio en ViSonic. Entonces, para este proyecto vamos a estar usando nodos hechos en otro archivo, que luego les voy a pasar, y la idea es hacer, bueno, como siempre empezamos con el cubo, y vamos a crear un nuevo nodo de geometría, una nueva estructura de nodos, y vamos a usar nodos que están en un archivo que se llama Kepler, que simulan el movimiento planetario. Entonces vamos para traer de otros nodos o objetos de otro archivo Blender, vamos a hacer un append y vamos a ir en este caso debería estar esto en Kepler. Esto está en una carpeta, luego se las voy a compartir en otra carpeta. Que se llama Kepler 2 o Kepler USC, da igual. Entonces, vamos a importar nodos, uno que se llama movimiento, otro movement, otro que se llama orbit y otro que se llama planet. Creo que con estos están bien. Y entonces, recuerden que cuando los importamos están en el ambiente, pero todavía los tenemos que poner acá. Entonces, después vamos a ver con nuestro input, pero no va a ser la geometría. Entonces vamos a ir primero por el planeta. Entonces buscamos planet, y es una estructura de nodos que tiene básicamente una esfera, un ecosfera, y que es esta de acá, y un cilindro que es una barra. El planeta recuerden, el modelo planetario es una esfera que cuelga de una barra y que se le va a poder asignar un material. Por ahora lo único que vemos es esa esfera. Entonces, lo que recibe este nodo planeta es el radio de planeta, que lo vamos a poner como en el input, radio, la profundidad, o sea, cuánto está el largo de la barra y la rotación. Y después creo que este material, ahora después lo vamos a importar. Vamos a ver si está presente o no. Bueno, esto únicamente hace la geometría del planeta. Si nosotros ponemos esto acá, lo único que vamos a ver es el planeta con la barra. Vamos a ver si vemos en los materiales. No, este material, ahí está. Sí, lo importo con el material. Es un material que falta un smooth, Sage Smooth. Que le da una cierta textura. Es algo muy básico, pero como para tener la idea de una esfera que gira. Pero tenemos que darle movimiento. Entonces para eso vamos a agregar este otro nodo de movimiento. Se llama Movement. Y esto tiene parámetros de la órbita. Un parámetro de la órbita es el radio de la órbita, pero las órbitas son elípticas, o sea que es algo que se llama semi-axis. Vamos a poner acá y vamos a poner otros nombres que sean más fáciles de reconocer. Vamos a poner radio órbita a esto y vamos a pasar arriba. Y vamos a ponerlo radio planeta. Largo barra
Y después tenemos otro parámetro importante que es la excentricidad. La excentricidad nos dice cuán elíptica es la órbita. O sea, la excentricidad de cero es un círculo. Y a medida que se hace, bueno, vamos a ponerlo acá también. Lo ponemos después del radio. Y el tiempo es, porque esto es justamente el movimiento para nombrar el tiempo. El tiempo es el tiempo de la escena. Entonces buscamos time, sin time en segundos. Bien. Bueno, y la última estructura que nos falta es la que genera la órbita, que es una curva. Y después esa curva nos va a servir para armar un riel del cual va a colgar el planeta. ¿Sí? Entonces, el último va a ser orbit. Y Orbit recibe información del movimiento, o sea, los parámetros tienen los mismos nombres, esos son parámetros geométricos de la curva, C, A, que es el semieje mayor, y B, el semieje menor. Y esto es qué resolución tiene la órbita. Fíjense si ponemos esto, la salida, lo que vemos ahí es bueno, un círculo, pero si nosotros cambiamos la excentricidad, se hace más elíptica. Vamos a seleccionar ahí. Se hace más elíptica para un lado o para el otro, y esto cambia el radio de la órbita. ¿Sí? Bien, lo que necesitamos ahora es hacer que el planeta se mueva a lo largo de esta órbita, ¿no? Entonces para eso vamos a usar un set position. Vamos a asignar la, la posición X e Y, no Z porque el planeta se va a mover en un plano, entonces de los valores X e Y de la órbita. O sea, lo que me da dando esto a todo tiempo son los valores X e Y. Si nosotros, por ejemplo, abrimos acá una ventana de tiempo, un timeline, y avanzamos, además de que esto rota, perdón, el parámetro de esta rotación es la velocidad a la cual rota, ¿sí? Entonces el planeta a su vez rota sobre su eje con esta velocidad. Si le ponemos una velocidad más baja, rota, rota mucho más lentamente. Si le ponemos una velocidad más grande, rota muy rápidamente, ¿sí? Con el tiempo. Entonces vamos a dejarlo ahí a un valor, sí, alrededor de 4. Ahí. Bueno, y también a lo largo del tiempo esto hay que conectarlo a algún lado, sí, para poder ponerlo. Siempre los sockets que no están conectados no muestran el valor. Entonces vamos a conectarlo a un combine X y Z, X e Y, y esto se lo vamos a asignar a, a un offset. Bueno, ahora vamos a corregir eso, que es lo que está pasando acá. A ver. Simplemente que la órbita esa es muy chiquita. Ahí va. Ahí va. A ver, la órbita muy chica. Igual sigue siendo chica. Sí, vamos a agrandar el radio de la órbita. Obviamente que lo vamos a tener que desplazar después verticalmente, pero ahí se está moviendo a lo largo de la órbita. Podemos después visualizar esta órbita también con una mesh. Bien, pero si se fijan, a lo largo del tiempo, esto va tomando valores, las coordenadas X e Y sobre el plano. Bien, entonces ya tenemos nuestro planeta moviéndose en la órbita. Lo que tenemos que hacer ahora es una, algo para poner algo para visualizar la órbita. Y para eso, en lugar de hacer vamos a hacer una mesh, o sea, podríamos hacer una mesh de esto, podemos hacer curve to mesh. ¿Sí? Y podríamos, bueno, hacer un join de esto y unirlo con esto. Y a esa mesh podríamos darle un quad. Sí, sería una forma de visualizarlo. Obviamente tenemos que desplazar esto. Pero en lugar de usar
quad vamos a usar eh, algo que sirva como riel. Entonces para eso vamos a importar, es simplemente una cuestión visual, vamos a importar también, o mejor dicho, hacer un append del archivo este. No sé si se visualizan estas ventanas emergentes. Oh, perdón, sí. Vamos a visualizar como mesh, no, como curva, una que se llama rectángulo. La agregamos ahí. Y es básicamente esta curva rellena. Es un perfil que si uno lo mira desde abajo, se imagina que la barra puede ir enganchada ahí. Entonces, ahora en esto, en lugar de hacer un quadrilateral acá, lo que vamos a usar es como profile de curve el rectángulo. Lo que pasa es que todavía tenemos, fíjense, si ponemos el rectángulo, una manera de tirar rectángulo es así. Tiramos la geometría, tiramos ahí, esto no funciona porque es una curva. Mejor dicho, porque, perdón, esto no es una curva, lo que importamos es una mesh. Si bien estaba en curvas, tiene, la forma de ver si es una curva o es una mesh es ver lo que es la salida. Son 12 vértices porque está lleno adentro, entonces tenemos que transformarlo a una curva. Porque lo que espera acá es una curva, entonces hacemos mesh to curve. Y quedó, pero no quedó bien porque quedó apuntando en la dirección que no nos interesa y demasiado grande. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que transformar la escala y vamos a hacer transform la geometry y vamos a rotarlo y transformar la escala. Para rotarlo, a ver, tenemos que rotarlo en 90 grados. No, esto no funciona. Vamos a ver. Primero vamos a cambiar la escala, que es más fácil. Vamos a cambiar la escala con un valor de 0.2. Y ahora tenemos que rotar esta estructura. Entonces, para que quede parada, tenemos que rotarlo en I. No, a ver. Ah, en Z, ¿por qué en Z? Bueno, a veces se trata de probar. Em, bueno, em, la idea es esto, que quede el riel puesto así, rotando 90 grados, nos queda como queremos. Bien, el detalle final es que queremos em, em, que esto quede colgando, ¿no? Entonces tenemos que desplazar esto. Podemos hacerlo desplazando verticalmente o podemos subir el riel o podemos bajar el planeta, pero podemos bajar el planeta directamente. Entonces acá en el offset podemos, en el offset de Z, poner el valor del brazo, ¿bien? El largo de la barra, pero multiplicado por -1, ¿sí? Porque si lo ponemos así, en realidad se va para arriba. Entonces lo multiplicamos por -1, le cambiamos el signo. Bien, y ahí nos quedó exactamente colgando. Entonces si ahora a esto le agregamos un color, por ejemplo, un color, eh, un material nuevo, vamos a agregar un material nuevo. No sé qué pasó ahí. Creo que está tratando de cargar el material anterior. Pero bueno, no me gusta nada esto que... Ahí está.
Vamos a crear un material nuevo que sea, bueno, ya teníamos uno nuevo. Podemos hacer esto de madera y que sea color marrón, que es un naranja oscuro y con rugosidad. Bueno, después se le puede agregar una textura, pero básicamente es para agregarle algún tipo de material. Bien, entonces tenemos nuestra órbita, podemos ocultar nuestro rectángulo. Como detalle, esto no sé si lo aclaré, pero esto es para no verlo y esto es para que no aparezca en el render, son dos cosas diferentes. Bien, entonces ahora si animamos, tenemos nuestro planeta moviéndose colgado del río. ¿Sí? Entonces podemos ajustar los parámetros, podemos agrandar el radio de la órbita, hacerla más excéntrica. ¿Mm? ¿Okay? Entonces ahí tenemos lo básico para que funcione el planetario, digamos. Después se trata, por ejemplo, vamos a llamar a esto planeta 1. Podemos quitar esta luz, o podemos, mejor dicho, llevarla a la posición del Sol, o sea, de la luz central. Podríamos poner un planeta también en lugar del Sol, pero nos va a obstaculizar la vista. Vamos a ponerlo en -2. No importa la rotación, ponemos la luz ahí. Entonces los planetas van a quedar iluminados desde el centro. Sobre todo si bajamos, después se puede poner una textura afuera, si bajamos el background. Y bueno, y la cámara, ahora vamos a ver el tema de la cámara, porque tenemos que hacer algo 360. Pero básicamente esto podemos también renombrarlo como P1, planeta 1. Y después, como esto es solamente controlado a través de estos parámetros, no necesitamos generar estructuras de nodos diferentes, podemos simplemente, voy a hacerlo una única vez, duplicar este objeto, ¿sí? Y lo llamamos planeta 2. Esto simplemente para aquí. Y tiene la misma estructura de nodos, pero ese planeta 2 puede, por ejemplo, tener otro radio de órbita, otra excentricidad, puede ser para otro lado, otro radio de planeta más grande, ¿sí? Y podríamos también cambiarle la textura. Después vemos cómo generar los materiales. Pero por ahora, lo que va a suceder con esto es que, bueno, también podemos cambiar esto de la rotación, es que la rotación de los planetas va a ser diferente, no van a tener la misma velocidad. Justamente porque, fíjense, el planeta de adentro va más rápido. El cálculo de las trayectorias se hace con las leyes de Kepler. Entonces, al estar más cerca, está más rápido. Bueno, tampoco se nota tanto, vamos a ponerlo ahí. Y también, y a su vez, bueno, es demasiado poco, vamos a ponerle 1000 frames. A su vez, el planeta se mueve más rápido cuando está más cerca de lo que vendría a estar el Sol, ahí. Y se sube más lento, sube un poco más rápido, entonces le da un poco de dinamismo, si no son solamente moviéndose en esferas. Bien, entonces por ahora dejamos esos dos planetas, vamos a la cámara y vamos a tratar de ver cómo sería un render 360 de esto. También, por ejemplo, podemos hacer que el planeta 1 no esté a una altura diferente con esto. Bien, entonces, nuestra cámara es una cámara común. Si nosotros está puesta en este lugar, vamos a trabajar con la cámara 360. Vamos a llevarla primero al origen. Vamos a poner todo en cero y vamos a hacer que esa cámara sea una cámara panorámica. Y tenemos que cambiar a Cycles, si no, no vamos a poder trabajar 360. Cambiemos a Cycles, GPU, y la cámara va a ser panorámica equirrectangular. Entonces, si yo ahora hago un render de esto, vamos a quitar la cantidad de, en lugar de 4096, ponemos 256. Este preview lo ponemos en 32. Hacemos un render de esto. No sé si se ve en el... creo que sí, porque estoy capturando toda la pantalla.
quedó medio raro porque la cámara quedó tapada por los rieles. Vamos a ponerla en otro lugar. Vamos a poner la cámara eh, un poco más abajo. O sea, más o menos a la altura de los planetas. Ahí. En -2. Si ahora hacemos un render de esto. También, ¿por qué quedó raro? Ah, por la orientación. Está bien, por la orientación. Vamos a... está apuntando para abajo la cámara. Vamos a hacer que la cámara, el frente de la cámara, por más que sea una cámara 360, hay un frente, va a quedar, por ejemplo, apuntando para el eje positivo de las IES. Entonces vamos a rotar esto en 90. ¿Okay? Entonces el frente va a quedar para allá. Si hacemos un render, lo que vemos acá es está distorsionado, pero imagínense que esto está plegado sobre una esfera y lo que van a ver van a ser los planetas girando. ¿Sí? Esto es la deformación que genera el eje rectangular. Pero se ven más grandes las partes que están más cerca, más chicas las partes que están más lejos, y esto a una determinada altura son las dos órbitas. ¿Sí? Bien, entonces tenemos seteada lo que sería nuestra cámara para hacer el render 360. Fíjense que si hacemos un render de esto, en esta notebook que tampoco tiene una placa muy rápida, tarda 3 segundos, o sea que es factible hacer un render en cycles. Bueno, al menos porque teniendo dos planetas. Bien. Entonces, siguiente paso. Siguiente paso es poder asignarle un sonido, una pista de audio a cada planeta y poder llevar las coordenadas del planeta, la posición del planeta relativa a la cámara, y esto es muy importante, relativa a la cámara, mediante OSC a Reaper. Bien, y para eso necesitamos extraer como un atributo, como un named attribute, la posición de los planetas. Pero la posición de los planetas, en términos del audio espacializado, lo que nos va a interesar va a ser, con respecto a la cámara, el ángulo de azimut, ¿sí? El ángulo sobre el plano horizontal, la distancia a la cámara, que la vamos a usar para modular la intensidad del sonido, y en todo caso también la elevación, aunque bueno, en este caso la elevación no se va a modificar mucho. Bueno, puede ser si cuando se alejan o se acercan. De paso lo vamos a hacer para que quede completo. Y porque por ahí podemos jugar con mover la cámara, etc. Entonces, vamos a la segunda parte de cómo modificar esta estructura de nodos, que recuerden que como es la misma estructura de nodos, vamos a llamarla órbitas. ¿Sí? Este es el nombre de la estructura de nodos. Es la misma que tiene el otro planeta. O sea que todo lo que modifiquemos en una se va a modificar en la otra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a capturar a partir de la posición del planeta que está acá. Vamos a capturar la posición y vamos a calcular el ángulo relativo a la cámara. Para eso, lo que necesitamos hacer es la posición esta, una vez que fue modificada, samplearla. Lo que tiene esto es que, no, digamos, el objeto está formado por un montón de puntos. Si nos fijamos acá, la mesh tiene 674 vértices y no hay nada como una posición central. Se podría calcular el promedio de todas estas posiciones, pero como no va a diferir mucho, podemos elegir un vértice arbitrario y usar eso como referencia. ¿Sí? El oído no va a distinguir mucho si es una parte u otra del planeta la que emite el sonido. Entonces no nos vamos a meter en tanto ese detalle. Y lo que vamos a capturar de esta mesh es la posición. Entonces la posición es un vector, de un punto, vamos a capturar un vector y lo que vamos a capturar es la posición. Entonces lo que va a tener esto es la posición, a todo momento la posición de un punto en ese planeta. Y eso lo vamos a calcular, un vector que una el planeta con la cámara. Y ese vector que une el planeta con la cámara se calcula como la resta de dos vectores. La posición de la cámara menos la posición del planeta me va a dar una flecha que une los dos. ¿Sí? Es algo básico
de cálculo vectorial, es si yo tengo dos vectores, la resta de esos vectores me da la distancia entre los puntos a los cuales apunta. Entonces vamos a agarrar la cámara y ahora de la cámara vamos a tomar su ubicación y vamos a restarlas. Vamos a hacer esto, subtract como vector, le vamos a restar la posición de la cámara. Para calcular la posición del planeta relativa a la cámara, hacemos la posición del planeta menos la posición de la cámara. Y esto a todo momento va a ser ese vector. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese vector? Por un lado, queremos saber la distancia a la cual está de la cámara. Entonces eso se calcula con length. Length. Y eso lo vamos a grabar en un name attribute. Y fíjense que esto cambió de violeta a gris porque el length es un float y lo llamamos dist. Entonces esto me va a ir almacenando la distancia tenemos que tomar la geometría, ¿no? La geometría del planeta. Después vamos a poder hacer un grupo con todo esto. Pero por ahora, ahí, tiene que tomar la geometría para guardarla asociada a una geometría. Bien, entonces tenemos almacenada la primer valor que es la distancia. El otro es el ángulo de elevación y el ángulo de azimut. Entonces abrimos este vector en las coordenadas x y z. Y el azimut es el ángulo en el plano XY, o sea, en el plano horizontal. Entonces, para calcular un plano en eje horizontal, de vuelta acá, estas son nociones de trigonometría, se utiliza el arco tangente. Si yo tengo un triángulo, el cateto opuesto es la coordenada Y, el cateto adyacente es la coordenada X, y el cociente de esas dos cosas me da la tangente. Entonces, si yo tengo las dos distancias, la distancia Y y la distancia X, cuando los divido, calculo la tangente inversa que se llama arco tangente y eso me da el ángulo. Me da el ángulo en radianes. Entonces tengo que hacer arctan. Usamos arctan2 porque este es una función que puede además calcular los signos bien. Bueno, es la que se usa por defecto. Normalmente el arco tangente, si yo hago I, normalmente van a ver que el arco tangente se hace I sobre X y eso me da el ángulo respecto al eje positivo de las X. ¿Qué pasa acá? De vuelta, esas son convenciones. Normalmente lo que vamos a mandar a Reaper es, ahora vamos a ver bien cómo funciona el espacializador, pero se toma ángulo cero el frente, no bueno, eso para donde puse la cámara. Al haber puesto positivo para el lado Y, la otra es que, bueno, no, dejémoslo así. Al estar mirando positivo para el lado positivo de las I's, este es nuestro ángulo cero. En términos de azimut, este es nuestro ángulo cero. Entonces vamos a tener que calcular X dividido Y. Y eso nos va a dar el ángulo con respecto al eje positivo de las I's. Porque el cateto opuesto ahora es X y el cateto adyacente es Y. Bueno, si se perdieron con eso, no hay problema. Son cuestiones básicas de trigonometría, pero es lo que me permite calcular un ángulo, que va a ser este ángulo, a todo momento con respecto a la cámara. El ángulo que forma el planeta con la cámara. 0 cuando está al frente, 90, menos 90 y 180, pero va a estar en radianes. ¿Sí? Después vamos a hacer la conversión para mandárselo a Reaper. Bien, y en principio esto es lo que vamos a guardar como atributo, pero no lo hago todavía. Ahora voy a explicar por qué. Y lo que nos falta es el ángulo de elevación, y el ángulo de elevación es, si yo estoy mirando de costado esto, el triángulo que tengo es el cateto, bueno, lo podemos calcular, es el ángulo con respecto al horizontal. Entonces el cateto adyacente que tengo no es ni X ni Y, es el radio, este radio de acá, sería el radio de la flechita que los une.
tenemos que calcularlo, y el cateto opuesto es la coordenada z. Sí, la coordenada z, recuerden, de ese vector. Entonces, para calcular la elevación, tengo que calcular el largo del vector de las coordenadas x, y. Podemos hacerlo así. Podemos armar un vector que sea solo con x e y. ¿Sí? Este es un vector en dos dimensiones y podemos calcular el largo de ese vector. Sí, esto por ahí es mejor mostrarlo en un pizarrón, pero bueno. Si quieren después, esto para no tomarme el trabajo de, digamos, me tomé el trabajo de esto para mostrar que, digamos, son operaciones trigonométricas básicas, pero que me sirven para transformar la posición del planeta con relación a la cámara en ángulos de azimut, elevación y de distancia, ¿sí? Entonces, el último paso para calcular la elevación es calcular el arco tangente de lo que está en el cateto opuesto es z, arctan 2, y lo que está en el cateto adyacente es el largo de este vector. Bueno, y eso me daría la elevación. Bien, antes de guardarlo en un name attribute, lo que nos va a convenir es que este name attribute, o sea, lo que vamos a necesitar acá es otros name attributes. Store name attribute, store name attribute, y finalmente esto es lo que vamos a mandar, quedó todo muy lejos, lo que vamos a mandar a el join geometry. Entonces guardamos la distancia, guardamos el azimut, vamos a hacer un poco de zoom, azimut y la elevación. Podemos poner nombres más cortos, pues vamos a tener que tipear todo. Bueno, no cambia nada. Azimut y elevación. Bien, estos valores se los vamos a pasar a Reaper. Ahora bien, por OSC, como hicimos en el otro video. Ahora bien, Reaper espera valores para unos sliders, y esos sliders se van a mover entre 0 y 1. Entonces, antes de ver exactamente qué tenemos que mandar acá, vamos a ir a Reaper. Guardamos esto. Y ahora vamos a Reaper. Y en Reaper tenemos preparadas 3 pistas con las pistas de cada uno de los planetas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el planeta 1. Después por ahí cambiamos los nombres, pero las pistas. Planeta 2. Y planeta 3, ¿ok? Entonces ahí pueden ponerse las 3 pistas de audio que quieran. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer en Reaper? Recuerden, por un lado hay que configurar el OSC. Y esto es lo mismo que está hecho en el otro video. Control OSC, ya lo teníamos, yo lo tenía de antes. Tenemos que editar, fijarnos cuál es nuestro IP, cuál es nuestro puerto. Acá estoy usando Receive Only porque no estoy solamente recibiendo, estoy solamente recibiendo. Y eso es lo que tenemos que ir a poner para que sea consistente en nuestro nodo OSC, el puerto. Tenemos que, de hecho no lo había hecho, tenemos que copiar este valor y ponerlo en el puerto de salida. Ahí va. ¿Sí? 192.168.0234 es. Bien. Y esto ya puede empezar a mandar mensajes una vez que debe estar. Eso por un lado. Después, y el puerto 9002. Después vamos a agregar un plugin que es el plugin ATK. Ese lo pueden buscar ATK para Reaper, ¿sí? Es el Ambitionic Toolkit. No es el mejor, pero es el más universal, el que van a encontrar más
más ayuda sobre esto, lo descargan y tienen las instrucciones para descargar, ¿sí? El ATK para Reaper, para Windows o para Mac, y eso van a descomprimir unas carpetas y les va a decir dónde mueven el contenido de esas carpetas en Reaper. Están las instrucciones bien claras ahí, y una vez que hacen eso, les va a aparecer y rescanean los plugins, les va a aparecer acá, por ejemplo, este plugin. Por ahora lo que vamos a ver es cómo controlar el ATK desde Blender. Después voy a dar los detalles de cómo hacer el seteo bien esto de canales y salida cuando hagamos el render final. Pero lo importante ahora es que este slider, por ejemplo, de Azimuth, va desde hacia atrás, menos 180, 90, 0, 90, bueno, el otro era menos 90, hasta más 180. Y este valor, controlado por SC, todos los sliders van entre 0 y 1. O sea que en realidad lo mismo va a pasar con la elevación, ¿sí? Desde, bueno, acá lo está mirando desde arriba, desde algo que está abajo, algo que está en el plano de la cabeza, algo que está arriba. También van a ser sliders que van entre 0 y 1. Eso es lo que vamos a necesitar ajustar en Blender para poder controlar esto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a fijarnos para entender cómo funciona esto, cómo es este ángulo. ¿Sí? Entonces, para eso podemos avanzar. Vamos a mirar primero el valor de el arco tangente. Vamos a conectarlo ahora. Si bien vamos a tener que modificarlo, vamos a conectarlo ahora simplemente para que al estar conectado vamos a poder leerlo. Lo mismo este. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos ahora estamos en el planeta 1, que es este de acá. Perdón, planeta 1, este de acá. Entonces, en relación a la cámara, bueno, la cámara está ahí, en el centro. No sé si es una buena idea poner la cámara en el centro, porque por ahí está bueno desplazarla un poco, simplemente por una cuestión visual, porque la luz está en el centro, si no parecería que la cámara está siempre iluminando. Vamos a correrla un cachito. Obviamente lo bueno que tiene esto es que, como estamos calculando siempre la posición con respecto a la cámara, podemos mover la cámara, incluso podemos hacer movimientos de cámara, y la espacialización se va a preservar, siempre con relación a la cámara. Entonces vamos a correr la cámara un cachito en esta dirección. Vamos a ponerla ahí. Ok. Entonces, recuerden, la cámara está ahí. Si vamos al... ¿Por qué desaparece? Bueno, desaparece porque solamente aparece cuando la marco, pero hay que imaginarse, recordar que la cámara está en ese punto. Entonces, si nos ubicamos acá, esto va a estar justo detrás de la cámara. ¿Sí? No, perdón. Podemos poner un marcador ahí, ¿sí? O un objeto. Bueno, no importa. Está a 1, 2, 3, 4, 5 metros hacia la izquierda. Entonces vamos a poner eso en una posición ahí, justo detrás de la cámara. Y fijémonos cuánto dice este ángulo, que sería el ángulo de Azimuth. Y el valor que da es menos pi. Recuerden que los ángulos están radianes, ¿sí? Entonces esto arranca en menos pi. Y si voy para este lado, que sería que está a la izquierda de la cámara, que si vamos a Reaper sería ahí, a la izquierda, el valor es menos pi sobre 2. ¿Sí? Menos pi sobre 2 es menos 1,5, es aproximado, menos pi sobre 2. O sea que algo que arrancó en menos pi tiene que valer 0, porque es el inicio del slider, y tiene que estar en el punto medio cuando está al frente, que es ahí. Ahí. Y ahí efectivamente vale 0, debería valer 0. 1, 2, 3, 4. Ah, me equivoqué. Ahí. Ahí está frente a la cámara. Debe ser bastante cercano a 0, sí. Entonces, básicamente lo que pasa con este ángulo que vale menos pi sobre 2, 0, pi sobre 2 va a valer cuando esté acá y pi cuando esté acá.
O sea que el rango de menos pi a pi tenemos que mapearlo de 0 a 1. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer con la función map. ¿Sí? De menos pi a pi lo tenemos que mapear. Eso es lo útil de la función map, es que me permite hacer esas transformaciones. ¿Sí? Entonces hacemos map range. Entonces lo que va de menos pi, y acá podemos poner directamente, de menos pi a pi, va de 0 a 1. Entonces esto nos va a permitir que el azimut en realidad vaya de 0 a 1. ¿Sí? O sea, cuando el planeta, chequémoslo, cuando el planeta está atrás, debería ser cercano a 0. ¿Sí? Es un valor muy chiquito. A medida que el planeta va moviéndose en esta dirección, o se mueve la otra, no importa, ahí debería ser más o menos 0,5. ¿Sí? Y el máximo valor es cercano a 1 cuando está... Vale, vamos a ver para acá. Cuando está por ahí debería ser cercano a 1. Ah, no, perdón. Cuando está atrás pero yendo por el otro lado. Como pegó toda la vuelta. ¿Sí? Se va acercando a 1. Bien, entonces eso con respecto al azimut. Con respecto a la elevación es algo parecido. Fíjense que la elevación es, bueno, va, también va de 0 a 1 y la elevación, bueno, acá no podemos cambiar la elevación, pero la elevación abajo de todo, eh, a ver cómo lo podemos hacer para mostrarlo. Eh, O sea, ahora tiene un valor de elevación de menos 0,5. Tengo que pensar que esto está horizontal y la elevación es el ángulo con respecto al horizontal. Eh, Estamos mirando el planeta 1, ¿no? Entonces podemos cambiar el largo de la barra. Ahí está más o menos a la altura 0, de elevación 0. Y esto me debería dar 0, ¿no? Bueno, no lo puedo hacer para otro lado. Ahí me da un valor positivo. Y si hacemos para otro lado, bien para abajo, un valor más negativo que tiende a menos pi sobre 2. O sea, si está abajo de nuestros pies está menos pi sobre 2, si está arriba de nuestras cabezas está pi sobre 2. ¿Sí? O sea, la diferencia con el ángulo de azimut y elevación, esto lo pueden ver si ven HRTF o audición espacial, es que el ángulo de azimut recorre los 360 grados y el ángulo de elevación solo de menos 90 a 90. En radianes es de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Bueno, vamos a volver esto a una altura razonable. Entonces, al igual que el otro, tengo que mapear esto, map range, pero ahora de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 va entre 0 y 1. Y ese es el ángulo de elevación. Bueno, último, la distancia. La distancia acá puede variar bastante. ¿Sí? De vuelta, tenemos que... la distancia la vamos a hacer afectar la amplitud. Eh, pero bueno, la amplitud también va a ir entre 0 y 1 y no queremos que cuando, esto ya lo hicimos en el otro video, no queremos que cuando esté más cerca suene más fuerte y cuando esté más lejos suene menos fuerte, pero tampoco queremos que vaya a 0. Entonces podemos tirar algo estimado y después ajustarlo, hacer un mapeo y después ajustarlo en función de lo que se escucha. Obviamente es algo, podríamos calcularlo exacto, como si fuera la inversa del cuadrado, pero por ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mapear el largo de este vector, que es a distancia, si miramos de arriba, por ejemplo, para estos casos tenemos, si vamos por ejemplo al planeta 2, si lo ponemos bien lejos de la cámara, ¿sí? Ahí tenemos un largo de 10 metros, pero pongamos que la máxima distancia 20 metros. Entonces, si vamos a mapear como algo inverso, si está en distancia 0, que no va a estar exactamente en 0, la distancia va a ser, la intensidad va a ser 1,
y si está en distancia 20 la intensidad va a ser 0,05. Vamos a probar, no va a sonar muy realista, pero por lo menos va a haber un efecto, ¿sí? Bien, quedó todo medio una ensalada, pero esto lo importante es ver si ahora podemos mandar los valores a Reaper. Entonces así ya terminamos este primer video, que se hizo un poco largo. Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es, por ejemplo, de cualquiera de estos dos, exportar eh, crear un nuevo mensaje, ¿sí? Entonces, recuerden que acá teníamos que copiar una expresión que era bastante larga. Perdón que no la tenía a mano, pero esto es... la tienen acá, en recursos, en Node OSC, tienen esta expresión larguísima que tienen que reemplazar. Lo importante acá es que tienen que reemplazar Q por el nombre del objeto y name por el nombre del atributo que quieren mandar, ¿sí? Siempre y cuando sea un valor float, que es el caso. Entonces, copiamos esto y eso es nuestra data path. Bien, ¿qué tenemos en este caso? En este caso lo que tenemos es que el objeto el cual queremos exportar es P1. Perdón si se ve muy chico, porque además me doy cuenta que estoy haciendo el video en 720. Pero bueno, ahí estoy tipeando P1 y el nombre del atributo que quiere exportar se llama Azimuth. ¿Ok? Bien, eso me va a exportar este valor. Tenemos que hacer que esto sea lo que output. Y con respecto a la dirección OSC, la convención que usa Reaper es la siguiente. Tenemos que ponerle track, tenemos que ponerle el track, que va a ser, por ejemplo, el planeta 1 va a ser el... Vamos a usar este para el planeta 1, me gusta más. No importa tanto los nombres, pero es el track 1. Y para poder afectar los efectos, podemos usar el nombre, pero en realidad es más cómodo usar el orden del efecto, ¿sí? Y este es el único efecto que tenemos, o sea que es el efecto 1. Si no me equivoco, lo tienen acá. Esto es fx number. Entonces tienen track. Ahora no estoy exactamente seguro, pero si no me equivoco es track 1 fx1 y el parámetro también es el parámetro 1, el que vamos a modificar, o el nombre del parámetro. Ahora estoy en la duda. A ver, déjeme ver un segundo porque ahora me agarró la duda. Tenía un archivo que había hecho antes donde esto estaba puesto. Que acá está. Es track 1 fx1, eso estaba bien. Fx param, eso no me acordaba del valor. Fx param 1 value. Sí, esto es lo que tenemos que copiar ahí. Copiémoslo, se los voy a copiar acá. Entonces, para modificar el valor de un parámetro de un efecto de un track, la dirección es, bueno, donde el número va a depender del track,
Sí, eso se puede cambiar. El número este corresponde al efecto que estamos usando y esto al número del parámetro, ¿sí? Efecto 1, parámetro 1. Sí, por ejemplo, cuando queremos modificar la elevación, supongo que será el parámetro 2, cambiaremos eso por un 2. Bien, entonces volvemos a nuestro archivo. Y acá lo que tenemos que poner es eso. Track 1, fx1, fx parámetro 1 value. Y vamos a ver si esto anda. Entonces, arrancamos. Damos play. Y vamos a ver a Reaper qué le pasa a esto. Y efectivamente está girando. Y está girando. Vamos a mover esto así. Está girando en sincronía con el planeta. Vamos a ver si realmente el ángulo está bien. Fíjese que sí, pasa por atrás. O sea, fíjese que no está la distancia acá, está el ángulo. O sea que lo importante es que esta flechita está rotando de la misma manera que el planeta 1, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a cortar acá porque esto ya nos muestra que estamos, después todos los pasos que siguen eh, tienen que ver con, bueno, cómo obviamente tienen que repetir esto para todos los tracks, también para la elevación y, y para la distancia, vamos a ver que modificar la intensidad, pero ya tiene que ver más con cómo hacer el render final. Así que vamos a cortar por ahora y vamos a guardar nuestro archivo, ¿sí? Y seguimos en un segundo video.